Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosita. ¿Cómo estás, Fray? Ya muy ni necesito presentarlo porque ya lo vimos la semana pasada. Conocen, ya pues, ya me conocen, ¿no? Hago una oración por usted, Fray. El padre Giancarlo se ha asegurado de que lo represente bien, así que humildemente estoy acá. Ya. Entonces, ¿desea que ore por usted? Sí, por favor. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias porque tú permites que Fray Diomer nuevamente esté aquí con nosotros y que nos hable este tema de Somos Iglesia, un tema tan profundo, Señor. Él es una persona que está consagrada a ti, tú lo llamaste, seguro desde antes de ser concebido, Señor. Solamente te pido que lo conserves en santidad, que bendigas este ministerio que tú le has dado, su ministerio, y que hoy en día está como director del colegio, pero también ayuda a la parroquia allá en Chiclayo, y desde Chiclayo lo tenemos virtualmente compartiendo estos temas. Bendice a su familia, cuídalo mucho a Fray Diomer. Señor Jesús, no permitas que el COVID pase ni siquiera por su nariz, y consérvalo porque es un siervo tuyo que te ama mucho y te pedimos muchas bendiciones para él. Y a ti, mamá María, también protégelo con tu manto, cúbrelo con tu manto y acompáñanos, Virgen Santa, en este tema junto a Fray Diomer. Gracias, Señor. Gracias, Madre Santa. Adelante, Fray. Muchas gracias, señora Rosita. Muy buenas noches, queridos hermanos. A ver, voy a ver si puedo verlos de manera... No puedo verlos a la vista, aquí está ya. Vista de galería, ahí está. Ahora sí puedo verlos a todos. Muy buenas noches. Qué bonito volver a encontrarnos por aquí. Una alegría poder participar con ustedes nuevamente y con la ayuda del Señor espero poder llegar al corazón de todos ustedes, ¿no? Que sea, bueno, más que yo, que en realidad sea el Señor, sean las enseñanzas que el Espíritu Santo pues guíe en mí para poder edificarnos mutuamente, ¿sí? Muy bien. Para comenzar el tema del día de hoy, que justamente es el tema de la iglesia, todos somos iglesia, quiero invitarles a ver un pequeño videito sencillito que nos puede ayudar e ilustrar para poder desarrollar el tema, ¿verdad? Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Ahí está. Compartir sonido de computadora. Ya. ¿Me dicen si suena? ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? Muy bien. Entonces, antes de ello, ustedes recordarán que nosotros, los domingos, sobre todo y las solemnidades, rezamos después de la homilía una oración. ¿Cuál es esa oración que hacemos todos juntos después de la homilía? A ver, ¿quién me lo dice? El que lo sabe, abra su micro y diga. El credo. El credo, muy bien, el credo. Es la oración, el credo de los apóstoles, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el Hijo. Y hay una parte donde decimos, creo en la Santa Iglesia Católica. Muy bien, vamos a ver este video. Yo pienso que fundó la iglesia una serie de personas. La iglesia fundó el Santo Pedro. La iglesia la fundó Jesús. A tener un lugar de culto, ¿no? Para acercarse a Dios. A Eucaristía, a confesar, a ayudar a los pobres. La iglesia se dedica a evangelizar y a acercarle a Dios, a acercarnos a Dios a todas las personas. Él es el que representa a Dios. El Papa es la cabeza de la iglesia, es quien dirige la iglesia a todos los cristianos. Es una persona que tiene mucha responsabilidad en la tierra porque lleva el peso de la cruz y
y el peso de tener que evangelizar a todos los hombres. La Iglesia. ¿Son los curas? ¿Son los obispos? ¿Es el Papa? ¿O es un edificio como este? ¿O será el Vaticano? Ni edificios ni obispos, ni tampoco una ONG, aunque cuide de millones de enfermos, pobres y niños. ¿Qué es, pues, la Iglesia? Es mucho más que una institución. En la Sagrada Escritura se la llama unas veces pueblo de Dios, otras esposa de Cristo. Se la compara con un cuerpo cuya cabeza es Jesús y cuyos miembros somos nosotros. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Por eso, lo más importante en la Iglesia es lo que no se ve. Cristo, que la purificó con su sangre, la hizo santa y sigue actuando en ella. Lo visible es la gente, laicos, sacerdotes o religiosos. No es raro que te disguste el comportamiento de algunos de ellos. Todos somos pecadores, siempre necesitados de conversión. Pero no se puede atribuir a la Iglesia los pecados de sus miembros. Sería como culpar a un ordenador de nuestros errores al manejarlo mal. Cristo fundó la Iglesia, la purificó con su sangre y la dotó de los medios para vencer al mal, como los sacramentos. Si los utilizamos al máximo, podemos llegar a ser tan santos como estos. Pero, ¿no hay demasiadas normas y prohibiciones en la Iglesia Católica? ¿Acaso en las carreteras no se fijan límites de velocidad y direcciones prohibidas? Tú eres libre, pero si te las saltas, puede que no llegues a tu destino. ¿Y no podría cada persona arreglarse directamente con Dios? Sin la Iglesia, el Evangelio sería como una plastilina en donde cada cual modelaría su propio cristianismo, no siempre parecido al del vecino. La Iglesia refleja el auténtico rostro de Cristo, su vida, su verdad, su amor. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Cristo fundó una sola Iglesia para perpetuar su acción salvadora hasta el fin del mundo. Quiso un solo rebaño y un solo pastor. Y puso a San Pedro y a sus sucesores los papas para guiarla. Pero toca a todos los bautizados anunciar al mundo que Cristo nos ama y desea compartir con nosotros su gloria. Muy bien. Hemos visto entonces esta pequeña pastillita para abrir un poquito el tema. El tema del día de hoy es la Iglesia. Quiero comenzar mencionando lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 748 al 757. ¿Qué nos dice la Iglesia? Viene de la palabra del griego eclesía, que significa
convocados, es decir, los llamados, los convocados. Todos nosotros, quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos convocados por el Señor y juntos somos la iglesia, ¿no? ¿Cómo surge la iglesia? Si nosotros damos una miradita un poquito a la historia de la salvación, San Agustín nos dice lo siguiente. El plan de Dios, dice San Agustín, el plan de Dios es que todos nosotros tengamos vida eterna, que todos nosotros vivamos en la unidad del amor. Toda la creación unido a Dios en esta comunión íntima de amor. Pero algo pasó, el pecado. Surgió el pecado, el mal uso de la libertad de la humanidad. ¿Qué hace el pecado? El pecado lo que hace es romper, es cortar, es desunir, separar, dividir. Pero no por eso el plan de unidad de Dios desapareció o se anuló o se canceló. Dice San Agustín que el plan de Dios siguió en marcha, siguió en marcha. Por ello, envió a su Hijo Jesús. Pero mucho antes de Jesús, ya había elegido a personas valientes para, en nombre de Dios, comenzar ¿a qué? A convocar a su pueblo. Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham, ¿verdad? La historia de Abraham, elegido por Dios, a la edad a la que tenía, le hace una promesa, ser padre de multitudes, ser padre de una nueva nación. Pasan después lo mismo pues con los patriarcas, los profetas, etcétera, etcétera, hasta la plenitud de los tiempos. ¿Con quién? Con Jesucristo nuestro Señor. Como hemos escuchado la semana pasada en la liturgia, como también conversamos un poquito y compartimos con ustedes, la teología enfoca la participación de la Santísima Trinidad, pero en la historia del tiempo, podríamos decir que hay una de las personas de la Santísima Trinidad aparentemente tiene mayor relevancia, pero no porque fuera la única que actuara. La Trinidad actúa junta. En la creación actuó el Padre, pero también actuó la Trinidad entera. En el tiempo de Jesús, pues Jesús mismo se manifestó públicamente. Él manifestó al Padre y al Espíritu Santo. Pero en Pentecostés fue manifestado fuertemente el Espíritu Santo. Por eso se habla de que estamos viviendo ahora el tiempo de la iglesia, el tiempo de la efusión del Espíritu. Por tanto, ¿qué es la iglesia? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién se anima a dar alguna ideita? ¿Qué será iglesia? ¿Qué entendemos por iglesia? Voluntarios. No se vayan a pelear por prender los micros. Convocación. Iglesia somos todos nosotros. Ya. Somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros formamos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos el cuerpo, las manos, los ojos. Los hijos de Dios. Sus hijos. Los hijos de Dios, los bautizados. Los hijos de Dios. Los bautizados. Muy bien. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios, nos dice el catecismo en el numeral 782. La iglesia es el pueblo de Dios, es decir, el pueblo no que los hombres ha elegido, sino el pueblo que Dios se ha elegido para sí. Fíjense lo bonito, no somos nosotros los que hemos elegido a Dios, es Dios quien ha venido a buscarnos a nosotros. Esa es la gran diferencia del cristianismo con cualquier otra religión. En la historia del cristianismo, mejor dicho, en esencia del cristianismo, se manifiesta la relación de Dios que es amor. Dios que sale al encuentro de su creación. En las demás es la creación, por decirlo de alguna manera, quien busca a Dios, ¿no? Lo busca por acá, lo por otro lado, etcétera, etcétera. Pero no, en el cristianismo es al revés. En el cristianismo es Dios mismo quien sale al encuentro de sus hijos. Qué bonito. Dios mismo viene, Dios mismo se revela, Dios mismo quiere tocar la realidad de nuestra realidad, ¿no? La iglesia entonces es el pueblo de Dios, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ser miembros de este pueblo de Dios? Por el sacramento del bautismo. Juan
capítulo 3, del 3 al 5. A ver, ¿quién lo encuentra? Juan capítulo 3, del 3 al 5. Juan capítulo 3, del 3 al 5. ¿Cómo llegamos a ser miembros de este pueblo de Dios? Juan capítulo 3, del 3 al 5. Amén. Amén. A ver. Adelante. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por tanto, por eso les decía, ¿quiénes son miembros entonces de la iglesia, miembros del pueblo de Dios? Los bautizados, los que han vuelto a nacer por acción del Espíritu Santo, por acción del Espíritu Santo, de agua y de espíritu, ¿no? Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. ¿Quién es el jefe, la cabeza de este pueblo de Dios? Ya lo sabemos, Cristo. Cristo es la cabeza, el ungido, el Mesías, ¿no? El día en que Jesús fue bautizado, el día en que él se acercó al río Jordán, se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, mi amado, escuchadle. Cristo en ese momento era manifestado ante la humanidad, ante los hombres. Él es el Mesías, Él es el ungido, ¿no? La Epifanía es conocido también como un momento epifánico de manifestación de la Trinidad, ¿no? Jesús entonces es el jefe, la cabeza de este pueblo. ¿Cuál es la identidad de este pueblo? La libertad y la dignidad de los hijos de Dios. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. Por el bautismo se nos regala la posibilidad de la vida eterna. En el bautismo se nos perdonan nuestros pecados, todos. Se nos regala el Espíritu Santo. Se nos abren las puertas del cielo. Somos santificados, somos hechos santos. Esta dignidad, ¿quién nos la da? Solamente Dios. No hay manera de que uno pueda regalarse esta dignidad. No hay manera de que uno pueda regalarse esta gracia a sí mismo, ¿verdad? Nos revestimos de Cristo. Muy bien, Gálatas 3:20. Nos revestimos de Cristo. No hay manera de poder regalarnos esta gracia a nosotros mismos. Solo nos lo puede dar Dios en el bautismo. ¿Cuál es la ley? Juan capítulo 13, 34. La ley de este pueblo. ¿Cuál será la ley del cristianismo, del cristiano? ¿Quién me lo dice? Juan capítulo 13, 34. A ver quién me encuentra. Juan 13, 34. Otro que vaya buscando Mateo 5, 13, 16. Mateo 5, 13 al 16. Y lo primero que dije, Juan 13, 34. Amén, Padre. Adelante. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Así reconocerán todo lo que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Está bien, Padre. Es el amor, por tanto, la ley del cristiano. El amor, ¿sí? El amor es la plenitud, es la culmen de todos los mandamientos, los 10 mandamientos que se resumen en uno solo, ¿no? Amor a Dios y al prójimo. ¿Cuál es la misión? Nos dice Mateo 5, 13, 16. ¿Quién encontró? Yo. Adelante. Yo, Padre. A ver, ¿quién dijo Ustedes... primero? Ana María. Ya, Ana María. Ya. Sal y luz. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo.
No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, hermanita Ana. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es sal de la tierra y luz del mundo. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que la iglesia tiene la misión de ayudar a que los hombres encuentren el verdadero sentido de la propia existencia, encuentren el verdadero sentido de nuestra vida. La iglesia tiene la misión de iluminar el mundo con la luz del Evangelio, la luz de la verdad. El mundo que anda en tinieblas, en la oscuridad, pues la iglesia es luz para la humanidad. Esa es la misión, de dar a conocer a Cristo. Dando a conocer a Cristo se ilumina la mente y el corazón de la humanidad, porque Cristo es salvación para los hombres. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es el destino del pueblo de Dios? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde apuntamos? Porque la misión, esta misión aquí es justamente ser sal y luz, pero esa misión es temporal. ¿En orden a dónde? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Quién me lo dice? Al cielo, a la vida eterna. Al cielo, a la vida eterna, ¿verdad? El reino de Dios, donde ya no habrá miseria, donde ya no habrá pobreza, Ni donde ya no llanto, habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, todo será amor. Muy alegría. bien. Muy bien, alegría. Pasamos ahora a otro puntito. La iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 811 en adelante, la iglesia la clasifica o especifica las notas o las características de la iglesia. 4 características de la iglesia. Primero los voy a mencionar, después voy a desarrollar. La primera característica, la iglesia es una. ¿Sí? La iglesia es una. La segunda característica, la iglesia es santa. La tercera característica, la iglesia es católica. Y por último, la iglesia es apostólica. Una, santa, católica y apostólica. 4 notas principales de la iglesia, o 4 características principales de la iglesia. ¿Sí? San Agustín nos dice lo siguiente: así como solo existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo, una única esposa de Cristo y por tanto solo una única iglesia de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia su cuerpo, juntos forman el Cristo total. El Cristo total, San Agustín denomina el Cristo total a la iglesia. Cabeza más miembros, ¿no? Vamos a desarrollarlo en un momentito. La iglesia es una, entonces. ¿Por qué la iglesia es una? Porque uno es nuestro Dios, uno es nuestro Señor, una es nuestra fe, uno solo nuestro bautismo. Efesios 4, 2, 6. Efesios 4, 2, 6. A ver quién lo encuentra. Efesios 4, 2, 6. Efesios 4, 2, 6. Adelante. Amén, Padre. Adelante. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Un mismo espíritu, ¿verdad? Un solo cuerpo, un solo Señor, un mismo espíritu. La iglesia entonces es una por esta razón, ¿no? Todos nos reunimos en torno al mismo Padre, un solo Padre, en un mismo espíritu, ¿no? Formando un mismo cuerpo. Por eso hay una canción, ¿no? Todos unidos formando un solo cuerpo, ¿no? La iglesia peregrina de Dios, esa canción famosa, ¿no? En la iglesia, por tanto, hay diversidad de razas, culturas, modos de pensar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que le enriquece, como la diversidad de lenguas, por ejemplo, el día de Pentecostés. Pero sin embargo, la iglesia es una porque
Uno solo es el fundador, Cristo. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Mateo 16, 18. Le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. No le dijo Jesús a Pedro en plural, mis iglesias. Le dijo en singular, mi iglesia. Mi iglesia, ¿sí? Jesucristo establece, por tanto, una iglesia y nada más. Una única iglesia, un solo pueblo, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Jesús, por tanto? Juan 17, 21. Juan 17, 21. La oración de Jesús, la hemos escuchado, si no me equivoco, la semana pasada o antes de Pentecostés. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Aquí se manifiesta lo que les dije al inicio, que decía San Agustín. El deseo y la voluntad de Dios es la unidad. La unidad. La perfección, en otras palabras, ¿no? El amor hace posible la unidad. Por tanto, Jesús quiere que su iglesia sea señal de unidad en el mundo, en un mundo desunido. Esa es la misión de la iglesia, ser sal y luz para atraer a toda la humanidad dispersa. Cristo sigue actuando en su iglesia, que todos seamos parte de un solo rebaño, de tal manera que haya un solo pastor, Cristo. Solo en la unidad del mundo creerá que somos de Cristo. Cuando hay muchísimas iglesias distintas, me refiero a confesiones, ¿qué garantía puede haber? ¿A quién le creemos? ¿Verdad? Muy bien. Siguiente. La iglesia es santa. ¿Por qué decimos que la iglesia es santa? Porque Jesús es santo. Es el Hijo de Dios. Jesús es santo y nos comunica justamente esa santidad a través del Espíritu Santificador. Para eso envió Jesús al Espíritu Santo, para santificar a su pueblo, ¿no? San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente: ustedes, al contrario, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Por tanto, cuando decimos que la iglesia, creo en la santa iglesia, no hablamos de la santidad porque nosotros seamos santos, no. Hablamos de la santidad de la iglesia porque Cristo es santo, porque la cabeza es Cristo, que es santo. Nosotros nos vamos santificando, necesitamos de Cristo y vamos santificándonos poco a poco, estamos en camino a... Pero la iglesia es santa porque Cristo es santo. La iglesia no puede dejar de ser santa. Cristo no puede dejar de ser santo. ¿Sí? La iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación, nos dice el Catecismo en el 827. El Papa Francisco empleó una expresión muy bonita al inicio de su pontificado hace mucho tiempo. ¿Qué decía el Papa Francisco? Decía lo siguiente: la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos. Así como un hospital de campaña en plena guerra, así, un hospital de enfermos. Vuelvo a repetir, decía el Papa Francisco que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos. Es decir, la iglesia es santa porque Cristo es santo, pero nosotros somos pecadores, nosotros estamos enfermos por el pecado y necesitamos de esta cura que solamente Dios nos puede dar, o Cristo nos puede dar en su iglesia, ¿no? Necesitamos de esta gracia, necesitamos ser sanados, necesitamos ser santificados. He ahí nuestra constante lucha diaria para permanecer unidos a Cristo. Tercera nota de la iglesia. La iglesia es católica. La iglesia es católica.
pertenece a la plena comunión con la Iglesia Católica, quien se vincula a Jesucristo en unidad. ¿Sí? ¿Qué significa católica? Católica viene del griego católicos, que significa universal. Viene de una palabra griega que significa universal. Esta gran asamblea universal, es decir, la comunidad de todos los hombres en Cristo, en otras palabras. La Iglesia está llamada a estar en todos los rincones de la tierra. La Iglesia no solamente la fundó Cristo para estar en un determinado territorio o para estar solamente siglos después en Roma, no, o en Europa. La Iglesia fue fundada por Cristo para llegar a todos los confines de la tierra. Y si en algún momento, fíjense, si en algún momento la humanidad llegara a habitar, a poblar, por ejemplo, la Luna, que no es descabellado pensar, pues también allá tendrá que llegar la Iglesia, ¿sí? A seguir evangelizando. Por eso decimos que la Iglesia es universal. Muy bien. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos, e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Todos tenemos que sentirnos parte de esta universalidad de la Iglesia y de su misión. El día en que fuimos bautizados, el día en que ese es el siguiente punto. Apostólica, la Iglesia es apostólica. ¿Por qué decimos que la Iglesia es apostólica? Porque surgió de la institución de los 12 apóstoles, asentada sobre la fe de los apóstoles. Los apóstoles con su vida han testimoniado a Cristo. Prueba de ello, su martirio, el martirio de cada uno de ellos, ¿no? Todos los apóstoles han testimoniado con su vida a Cristo. La Iglesia, podemos decir, también se sostiene o crece sobre la piedra que es Cristo, pero sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué significa el hecho de que sea apostólica? Que apóstol significa enviado. Así como los apóstoles fueron enviados, nosotros también el día de nuestro bautismo somos constituidos apóstoles. Es decir, también recibimos, al igual que los demás apóstoles, la misión de anunciar a Cristo. En todas partes, en casa, en el trabajo, donde estemos, no podemos renunciar a esta condición, a esta identidad, mejor dicho, a esta identidad de cristianos apostólicos. No podemos renunciar a ello, ¿sí? Es inherente a nuestra fe. No puede haber cristianos que sí respondan a un apostolado y cristianos católicos que no respondan a ese apostolado. No. Todo cristiano, todo bautizado es apóstol, ya por el bautismo. La Iglesia, por naturaleza, existe para evangelizar. Si la Iglesia no evangelizara, entonces, podríamos decir, no respondería para lo cual fue creado por Jesús, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene este deber de evangelizar, ahí donde estemos. ¿Tienes tu grupo de oración? Pues tu grupo de oración tiene que evangelizar. En tu familia, tenemos que evangelizar. En el trabajo, tenemos que evangelizar. ¿Cuántas personas arrastran a sus propios compañeros de trabajo y los acercan a Dios? Eso es maravilloso, es un testimonio muy enriquecedor, ¿no? Muy bien, hasta ahí. Entonces, hablamos hace un momentito también de que la Iglesia es un cuerpo. Así como hemos dicho que la Iglesia es pueblo de Dios, ahora pasamos al otro punto, al otro segundo gran punto, que es la Iglesia es también cuerpo. La Iglesia es un cuerpo. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, 4, 5? A ver, ¿quién lo busca? Romanos 12, del 4 al 5. ¿Sí? Romanos 12, del 4 al 5. Ahí lo estoy escribiendo. Amén. Adelante. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros. Hasta ahí. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermana Ana.
Todos, dice San Pablo, somos miembros de un solo cuerpo. Miembros de un solo cuerpo. Es decir, imaginemos un cuerpo humano, ¿no? Si tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos brazos, dedos, etcétera, etcétera. Cada parte de nuestro cuerpo es importante. Nadie puede decir, esta parte no me sirve. Esta parte está por las puras. No, no. Nada está por las puras. Cada parte de nuestro cuerpo cumple una función y responde a una finalidad. Pues nosotros también, en tanto miembros de Cristo, somos importantes dentro de este cuerpo que es Cristo. Si uno de esos miembros se atrofia, vamos a imaginar que de repente un día estamos trabajando en casa, de repente un día estamos demasiado hacendosos y cogemos nuestro martillo y queremos clavar un agujero en la pared, ¿sí? Hacer un agujero en la pared, poner un clavito. Y estamos ahí, dale y dale, empeñosos, y en eso nos equivocamos y damos un martillazo al dedo. ¡Fuerte! ¿Sí o no, tío Fidel? Ya le habrá pasado. ¿Verdad? Entonces, gritamos, ¿no? Ya sabe cada uno qué cosa gritará, ¿no? Gritamos en ese momento de dolor. ¡Ay! Nos acordamos y miramos el dedo y el dedo está así como las caricaturas de Pedro Picapiedra, que se hinchaba y se encogía, se hinchaba y se encogía, ¿no? De repente nos volamos la uña. Uno puede decir, es un dedo, tengo 9 dedos más. Creo que nadie diría eso, ¿verdad? Es un dedo y no pasa nada. No. Ese dedo experimenta, o ese dedo nos hace experimentar dolor. No sufre solo, hace sufrir a todo el cuerpo. Nos hace sufrir a todos, o mejor dicho, nos hace sufrir a nosotros como personas. De repente en ese momento nos hace llorar, o de repente en ese momento nos desanima, o de repente en ese momento dijimos, ya no quiero hacer nada. ¿Quién me manda a meterme en esas cosas? ¿No? O qué sé yo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Todos sufren. Exactamente. Cuando un miembro sufre, todos sufren. De la misma manera, cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos parte importante del cuerpo de Cristo. Si nosotros, que estamos unidos al cuerpo de Cristo, no nos santificamos, no respondemos a la llamada a la santidad, comenzamos a hacer de nuestra vida lo que queremos, nos apartamos por el pecado, ¿sufrimos nosotros? Sí. Pero Padre, nadie se va a dar cuenta de mi pecado. Parece que nadie se va a dar cuenta de tu pecado. Parece que nuestros pecados, por más ocultos, no va a afectar a nadie, pero sí afectan. Al no santificarnos nosotros, no santificamos también a nuestros demás hermanos. Voy a poner un ejemplo ahora un poquito distinto para que se entienda. Imagínense que en una familia, un miembro de la familia, supongamos que sea el hijo o el nieto, de pronto, no sé, pues, cae en drogas, cae en, no sé, pues, se vuelve fumón, o no sé. Y de pronto al chico la familia tiene que estar detrás del chico, que no llega, que llega demasiado tarde, que ahora se emborrachó, que de repente lo detuvo la policía, que ahora que de repente se peleó en la calle y hicieron un escándalo y le rompieron la cara y se agarraron a puños en la calle. ¡Qué terrible! ¿Cómo vive esa familia respecto de ese miembro del hogar? ¿No viven acaso una tensión constante? Claro que sí, ¿verdad? Yo creo que jamás papá, mamá o los abuelos van a decir, ya que Pedrito haga lo que quiera y no nos importa. No, creo que jamás van a decir una cosa así, porque es miembro de la familia y sí les va a importar. Les va a preocupar enormemente el bienestar de ese joven. Entonces, por más pecado personal que sea el de este joven, va a afectar a la familia, pone en tensión a la familia, hace sufrir a la familia, preocupa a la familia, los mantiene tristes, tensos. Si algún día lo internan en el hospital o lo internan en una casa de rehabilitación, la familia también sufre. Pongo este ejemplo sencillo para también saltar a la parte espiritual. Nosotros también, en tanto hijos de Dios, en tanto miembros del cuerpo de Cristo, si no nos santificamos, también podemos afectamos de hecho a la iglesia. Por el contrario, si nuestra vida se vuelve virtuosa,
si en la vida nos vamos santificando poquito a poquito, colaboramos con la iglesia, con los dones que Dios nos ha regalado, nuestra vida edifica también a los demás. He ahí el gran ejemplo de los santos. He ahí el gran ejemplo de los santos. Por eso la iglesia reconoce a los santos y los propone como modelos seguros, como modelos, ejemplos a seguir. Se han santificado y su vida ilumina nuestra vida. Y nos dice, yo también quiero ser como él. Sí se puede ser santos. Si uno, por el contrario, está alegre, habíamos hablado de la tristeza hace un rato, ¿no? Pero si uno también está alegre, esa alegría también contagia a los demás. Esa alegría también contagia a los demás. Todos somos miembros de un solo cuerpo. ¿Qué dice el Señor en Juan 15:5? Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos o las ramas. El que está en mí y yo en él, ese produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Tenemos que vivir unidos a Cristo. Voy a poner otro ejemplo sencillo. Imagínense que nos agarramos un dedo y nos amarramos con un hilo, ¿ya? Nos amarramos con un hilo fuerte, así, le hacemos como una especie de torniquete. ¿Qué pasará, tío Fidel, a ese dedo? Imagínense que lo vamos a dejar un día, 2 días, así, bien ajustado. ¿Qué le pasará? ¿Quién me lo dice? Se muere. No hay muere el dedo. No hay circulación. Muere el dedo. Muere el dedo. El dedo sigue unido al cuerpo, ¿verdad? El dedo sigue unido al cuerpo. Se puede hasta cangrenar, padre. Se puede Exactamente. El dedo sigue unido al cuerpo, pero por dentro ese dedo está en muere. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. De repente nos podemos decir, pero yo soy cristiano, soy miembro de la iglesia, participo de misas virtuales por ahora, ¿no? O de repente voy a veces a misa cuando por ahí me acuerdo. Alguno puede creer eso, pero si no vive unido verdaderamente a Cristo en la oración, en los sacramentos, ¿no? Viviéndolo así verdaderamente, mientras no haga eso, es también como un dedo así, ¿no? Como un dedo que prácticamente está por morir. Es decir, ¿sigue formando parte del cuerpo de Cristo? Sí, pero lamentablemente se ha cerrado a la gracia de Dios. No llega la sangre, no llega la fuerza del Espíritu porque ese corazón se ha cerrado a la acción de Dios, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Este cuerpo es Jesús en su sabiduría, nuestro Señor en su sabiduría ha querido que este cuerpo tenga, por supuesto, muchas funciones. No todas las partes de nuestro cuerpo realizan las mismas funciones, ¿verdad? Los ojos tienen una función, los oídos tienen una función, la lengua tiene una función, los brazos tienen una función, el corazón tiene una función, cada uno con lo suyo. El Señor en su sabiduría también ha querido que cada uno de nosotros responda a los dones y los carismas que Él nos ha regalado. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo. ¿Qué pasaría si a un cuerpo le faltan los ojos? No pueden ser reemplazados esos ojos. Ah, no, le vamos a poner esos ojitos de mentirita que ponen a las muñecas. Nada, eso no va a funcionar. ¿Sí? Perdiste tus ojos naturales, ese cuerpo, podríamos decir, le falta algo importante. Perdiste un brazo, pues no va a ser lo mismo sin ese brazo. Te ejercitarás de otra manera, ¿no? Pero no va a ser lo mismo. De la misma manera, cada uno de nosotros, Dios nos ha regalado dones y carismas particulares para edificación de nuestro cuerpo. Perdón, del cuerpo, que es la iglesia. Para santificación de la iglesia. Somos un todo. Nadie vive para sí mismo. Todos vivimos para hacer crecer a los demás, ¿no? ¿Qué hace Dios cuál es el camino ordinario que Dios emplea para santificar y hacer crecer a su cuerpo, a sus miembros, mejor dicho? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el camino ordinario por el cual Dios derrama su gracia para hacer crecer a sus hijos? ¿Quién me lo dice? Chan, 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 chan. ¿Los sacramentos? Los sacramentos, muy bien. Existen 12 sacramentos, ¿verdad? 7. Ah, 7, muy bien. 7, padre. Muy bien.
7 sacramentos. Fíjense una cosita, imagínense lo que les voy a decir ahorita. Los sacramentos, decía Santo Tomás de Aquino, que tan sabio ha sido Dios, que los sacramentos los ha establecido el Señor haciendo una analogía al desarrollo del cuerpo humano. Como personas nacemos, crecemos, nos alimentamos, ¿verdad? También nos enfermamos y también morimos, por supuesto. Pues el Señor ha adaptado su gracia y su sacramento de esa manera. También los sacramentos nos hacen nacer. Nacemos por el bautismo. También hay un sacramento que nos hace crecer, la confirmación. También hay un sacramento que nos alimenta, la Eucaristía. También hay un alimento que nos otorga una misión, que nos hace madurar, que puede ser el sacramento del orden o el sacramento del matrimonio. También hay un sacramento que nos acompaña en el dolor, la confesión o la unción de los enfermos, ¿verdad? Fíjense qué bonito, ¿no? Nacer, crecer, alimentarnos, misión e incluso también en la enfermedad, incluso cercana a la muerte. Entonces el Señor ha establecido los sacramentos. ¿Quién me dice por el $1.000.000? ¿Sí? Por el $1.000.000 de gracias. ¿Qué cosa es un sacramento? Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo, ya, muy bien. Es un signo sensible, eficaz. Es un signo sensible, ¿verdad? Un signo, por ejemplo, puede ser también... Ustedes, ahora los celulares, ¿no? Los celulares, ustedes saben que ahora, si no quieres poner texto, ahora hay un montón de dibujitos, ¿verdad? Que se llaman, ¿cómo se llaman? Aplicaciones. No, lo que ven ahí. Emoticones. Emoticones, ¿verdad? Si no quieres decir algo, pones un dibujo y ya con eso dijiste algo, ¿sí o no? En vez de decir te quiero, ¿qué cosa ponen? Un corazón. Un corazón, ¿verdad? No quieren decirte un abrazo fuerte, ponen un dibujo ahí de un abrazo, ¿verdad? Entonces, el ser humano, todos nosotros, entendemos por signos, por símbolos. Estamos manejando en la calle y de pronto ves una luz roja que se prende. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice a nosotros? Stop. Para. Detente, ¿verdad? Entonces, no necesitamos un letrero o no necesitamos que alguien nos diga detente. Ya sabemos que ese color rojo nos dice detente y nos detenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está, cuando estamos de luto, ¿cuál es el color que representa el luto? Negro. El negro, ¿verdad? Un cintillo. Ya, con eso ya se entendió el mensaje, ¿verdad? O, por ejemplo, se va a inaugurar una carretera. Normalmente, ¿cómo hacen para inaugurar una carretera? O inaugurar un local, un restaurante nuevo, ¿verdad? Normalmente, ¿qué hacen? Revientan un champán, padre. Un champán. Lo revientan, ¿verdad? O ¿cómo se desvelan la placa? O también hay una cuerda, un cintillo, ¿verdad? Que lo cortan. Listo, ¿no? A nadie se le ha ocurrido darse un trampolín para inaugurar la carretera, ¿no? A nadie se le ha ocurrido, pues, jugar lingo para inaugurar una carretera. ¿Por qué? Porque se ha formado, o sea, existen determinadas cositas que nos sirven como un signo y que ha quedado grabado en la cultura de un pueblo, de tal manera que se repite y se traslada de generación en generación. Y permanece. ¿Qué quiero explicar con todo esto? Que el ser humano entiende de signos. Todo ser humano entiende de signos. Estamos hechos para entender signos. Entonces, Dios ha adaptado su lenguaje para que nosotros lo podamos entender. Los sacramentos también son signos, pero aquí viene la gran diferencia. Un semáforo solamente me comunica una información, nada más. El semáforo no tiene nada que ver conmigo. Cumplió su misión cuando se encendió. Y una vez que se apagó, listo, continúo mi camino. A diferencia de ello, los sacramentos son signos, pero signos que me comunican algo, que me dan algo.
¿Qué cosa me otorga el sacramento? Una gracia especial. Dios mismo se derrama en mi alma. Dios mismo se derrama en mi alma y me santifica. Vamos a ver un pequeño videíto para que se pueda entender mejor eso y así quedemos más edificados. A ver dónde está. Aquí está. Listo. Cámara, acción. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. Desde siempre, los seres humanos se han comunicado entre sí por signos o símbolos, desde los alfabetos primitivos hasta los iconos del móvil. El hombre, por ser corporal y espiritual, está necesitado también de signos visibles para comprender y comunicar las realidades del espíritu. Jesucristo se sirvió de signos materiales para transmitirnos su gracia, como el pan y el vino de la Eucaristía. Y mandó a los apóstoles hacer lo mismo. Fiel a la voluntad de su fundador, la Iglesia sigue usando esos signos materiales al administrar los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. ¿Y qué entendemos por gracia? La gracia santificante es un don gratuito infundido por Dios en el alma. Por la gracia, el alma se halla en amistad con Dios y se convierte en templo del Espíritu Santo. Los 7 sacramentos corresponden a los momentos más importantes de la vida: nacimiento, crecimiento, curación y vocación o misión en la vida. Hay cierta semejanza entre las etapas de la vida corporal y de la vida espiritual. Los sacramentos se pueden clasificar en 3 grupos. Los de la iniciación cristiana son 3: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de la curación son 2: la penitencia y la unción de los enfermos. Los sacramentos al servicio de la comunidad son el orden y el matrimonio. Todos los sacramentos son acciones de Cristo resucitado que continúa actuando en su Iglesia. En ellos nos comunica su vida divina y su fuerza salvadora. Es algo parecido a lo que hacía Jesús cuando curaba enfermos con solo tocarlos o decir una palabra. Hoy Cristo realiza los mismos gestos salvadores en su Iglesia por medio de los sacramentos. Los sacramentos son eficaces, sea o no santo quien los administra, porque es Cristo quien actúa en ellos y les da la gracia que significan. Los frutos de los sacramentos, en cambio, dependen de la actitud de quien los recibe. Quien comulgue con fervor, por ejemplo, sacará más fruto que quien esté distraído o carezca de fe. No todos los sacramentos son igualmente necesarios. Hay el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario para todos. La penitencia lo es para quienes hayan caído en pecado mortal después del bautismo. Si no se pueden recibir, hay que tener al menos el deseo de recibirlos. El más excelente de los 7 sacramentos es la Eucaristía. Los otros 6 están ordenados a ella como a su fin. En estos se nos da la gracia. En la Eucaristía recibimos al autor mismo de la gracia. Los 7 sacramentos nos dan o aumentan la gracia santificante. También nos confieren la gracia sacramental propia de cada sacramento. Además de eso, 3 de ellos imprimen carácter, es decir, una señal o marca definitiva. Estos son el bautismo, la confirmación y el orden.
Por eso solo se pueden recibir una sola vez en la vida. La Iglesia celebra en la liturgia los misterios de Cristo, especialmente por medio de la celebración de los sacramentos. Por la liturgia, Cristo, Redentor y Sumo Sacerdote, continúa la obra de la redención. Muy bien. Entonces, ahí ¿dónde está? Espera. Ya está. Entonces, los sacramentos entonces son estos canales ordinarios por los cuales Dios derrama su gracia santificadora. ¿Cuál es la finalidad de los sacramentos? Santificarnos, salvarnos, mantenernos unidos a Él, como dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Por eso nos pide vivir unidos a Él. Juan 15, 5. Yo soy la vid, ustedes la rama. Sin mí no pueden hacer nada. ¿Cómo? Entonces nos mantiene unidos a Él por los sacramentos y en el amor, por supuesto. Si yo corto una rama, ¡ah, qué bonito esa rosita! ¿No? Lo arranco la rosa del rosal. Me lo llevo. A los días se comienza a marchitar, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nos separamos de Cristo, si no nos alimentamos con los sacramentos, pues nuestra vida espiritual también se va deteriorando. Por eso necesitamos de los sacramentos. 3 sacramentos indispensables que se reciben una sola vez. Mejor dicho, 2 sacramentos indispensables, pero 3 son los que se reciben una sola vez. El bautismo, que lo recibimos todos, se recibe una sola vez. La confirmación, que lo recibimos todos, se recibe una sola vez. Y en el caso de los que son sacerdotes, que reciben también este sacramento, y se recibe una sola vez. No se borran jamás, ¿sí? Todos los demás sacramentos se pueden reiterar, ¿no? Uno se puede confesar muchas veces, las que sean necesarias. Uno puede recibir la unción las veces que sea necesaria, ¿verdad? En el caso de una persona que se casa y de repente enviuda, ¿se puede volver a casar? Pues claro que sí, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separa, ¿verdad? La Eucaristía la podemos recibir todas las veces que sea necesario, ¿verdad? En principio los domingos, y si también más días de la semana, mejor todavía. La vida de los sacramentos es unido a la oración, unido a la caridad, es el itinerario, tiene que ser el plan de vida de todo cristiano, hermanos. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cómo nos disponemos, por ejemplo, a vivir la Santa Misa? Seguramente varios de ustedes, no sé si a todos, les es difícil ir a la iglesia por ahora, ¿verdad? Lo entendemos la situación complicada por el tema de la pandemia. Pero existe la posibilidad de poder participar virtualmente, mejor dicho, por los medios virtuales, ¿no? ¿Cómo nos disponemos para la misa? ¿Lo prendemos a mitad de misa? ¿O nos preparamos unos 5 minutitos antes? ¿Prendemos con anticipación la televisión o el medio que utilicemos, ¿no? ¿Cómo nos disponemos espiritualmente a acoger esta gracia también? Entonces, el Señor derrama su gracia, pero como hemos escuchado ahí, mucho también depende de la disposición de quien lo recibe. Si el que recibe se dispone verdaderamente a acoger esta gracia, pues Dios obrará mucho más en aquel corazón dispuesto, ¿verdad? Algunos van a misa y se la pasan distraídos todo el tiempo. Terminó la misa y no se enteraron de qué trató la palabra de Dios, ni de qué cosa dijo en la homilía el padrecito, ¿no? Entonces, ¿cómo les va a aprovechar ellos si no se dispusieron a participar bien? Los sacramentos, entonces. Por los sacramentos nos santificamos. La vida de los santos testimonian esto, ¿no? Muchos de los santos han tenido un encuentro fuerte con Jesús, por ejemplo, en la Eucaristía. San Pío de Pietrelcina, este santo capuchino. San Juan María Vianney, un sacerdote diocesano, patrono de todos los sacerdotes. Tenían su experiencia especial, se alimentaban de la Eucaristía.
Cuando celebraban la misa, contemplaban el misterio. Sabían que Jesús estaba ahí presente. Y su misa, la misa que celebraban, a veces hasta se olvidaban del tiempo. Cuando se daban cuenta, su misa había durado 1 hora y media, hasta 2 horas, ¿verdad? Y no se habían dado cuenta del tiempo. No solamente ellos, sino incluso la gente que participaba con ellos. Porque todos se habían sumergido, estaban inmersos en la celebración y la contemplación del misterio. La liturgia es un misterio, es la celebración del misterio pascual. Cristo está presente en cada sacramento. Cristo actúa en cada sacramento. No depende de la santidad del sacerdote o no depende de la santidad de quien lo recibe. El sacramento funciona porque Cristo actúa verdaderamente ahí como sacerdote. Y para ir terminando, queridos hermanitos, retomando al tema de la iglesia, ¿cuánto valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Somos conscientes de que somos parte de la iglesia? ¿Somos conscientes de que si nosotros nos santificamos y cada uno pone su parte, también ayuda a que la iglesia se vaya santificando en sus miembros? El Señor nos invita, la iglesia nos invita a comprometernos más fuertemente con ella, con la misión, a comprometernos con su misión evangelizadora. No posterguemos. A veces podemos decir, pucha, es que ya no soy tan joven como antes. No hay pretexto para eso. Incluso, hasta incluso hay personas, por favor, que hasta estando en casa, estando postrados, también pueden seguir ofreciendo su vida, su oración, sus sacrificios para la edificación de la iglesia, ¿no? Pues muy bien, que el Señor nos bendiga. No sé si hay alguna preguntita, si no, pues vamos terminando aquí. Fray, ¿podría cantarnos una canción sobre la iglesia? Una canción sobre la iglesia. Ah, ya, perfecto. A ver, un ratito, déjenme acá. Aquí está. Lo voy a compartir para que ustedes también canten conmigo. ¿Está bien? Si se la saben, la cantan. Sí, sí. Ya, muy bien. Sí, sí sabemos. ¿Ahí lo ven? No. Ahí. Sí. La canción se llama Un solo Señor, una sola fe. ¿Quieren que lo cante yo o mejor pongo el video? Usted y lo acompañamos, sí la sabemos. Usted cante, padre. Esa nota, ¿ya? Un solo Señor, una sola fe. Voy a bajar un poquito la nota porque está muy alta. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor,
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fray, hay una pregunta de la hermana Anita Colmenares que dice, si solamente se puede comulgar, cuando uno comulga, si solamente se puede recibir una vez al día la Eucaristía o se puede recibir más veces al día la Eucaristía. La norma es una vez la Eucaristía, ¿no? Una vez es lo ideal. Pero, si por ejemplo, por alguna razón, participan de otra misa, pues no hay ningún problema en acercarse a comulgar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que una persona trabaja de repente en la mañana ayudando en la iglesia como ministro de la Eucaristía, ¿no? Se va muy temprano, ayuda en la misa al padrecito, ¿no? Y como está en la misa, pues comulga, ya, muy bien, cumplió su servicio. Pero de pronto ese mismo día le habían invitado a participar en una boda, en un matrimonio, en una misa de repente, ¿no? Y también participa ahí. En ese caso, ¿comulga o no comulga? Sí. Claro, porque está participando de la misa, ¿no? Claro que sí. Lo ordinario es una vez, ¿no? Pero si por un caso extraordinario pues, está participando de otra misa, pues bien, igual acercarse a comulgar, ¿no? Así es, ¿no? Pero tampoco de ahí, ya tampoco abusar después, ¿no? No, 3 veces, no, ya tampoco. Para que no se desvirtúe también, ¿no? Para que no se desvirtúe, porque si no, a veces de repente podemos caer en el exceso, y ya no por virtud, sino más bien por descuido, ¿no? Padre, y para las personas, para las personas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Uy, mi cámara está apagada, perdón, padre. Yo hago servicio 2 misas seguidas. No le escuché bien. ¿Podría comulgar en las 2 misas? Hace servicio 2 misas 6. Sí, claro, si usted está participando en las 2 misas haciendo servicio, pues lo mejor sería que comulgue, ¿no? Está participando plenamente, ¿no? Sí, sí. Las 2 misas son continuas, 6:30, 8 de la noche. 6:30 y 8 de la noche. Pero eso es el trabajo que tiene usted ahí, ¿verdad? Es el servicio. Padre. Sí, bueno, yo normalmente, sobre esto no hay tipificado nada así tal cual, ¿no? Si usted cree que, si usted hace el esfuerzo y cree que servir en las 2 misas, ¿no? Y comulgar en las 2 misas le está ayudando y no está prestándose para simplemente, ¿cómo se puede decir? Lo triste de esto es acostumbrarse y acercarse a comulgar ya de manera mecánica a la comunión. Eso es lo que no quiere la iglesia, ¿no? Entonces, si usted conscientemente y con toda la devoción, dado que está usted sirviendo, se acerca a comulgar, bueno. Pero si no, con que comulguen una en todo caso, porque las misas son seguidas, con que comulguen en una de ellas estaría bien. Si fueran 2 misas distantes, una de la mañana y otra de la tarde, pues sería mucho mejor, ¿no? Pero si usted lo hace, pues bien, y cree que verdaderamente no está haciendo el esfuerzo para que eso no se desvirtúe en su vida, pues bien, ¿no? Es un servicio que usted está cumpliendo, ¿no? Padre. Sí, señor. Una pregunta. Sí. Ya capté la atención. Antiguamente, o sea, Cristo instituyó la iglesia cuando le dijo a Pedro que él iba a ser la piedra en que va a levantar su iglesia. Antes de eso, o sea, antes de Cristo, los antiguos, o sea, por ejemplo, Moisés y muchos otros, llamaban pueblo de Dios. ¿A qué Dios se refería? Al mismo Dios que nosotros conocemos, solo que en ese tiempo Dios no se había revelado todavía como Padre y tampoco se había revelado como el Dios uno y trino, o sea, la Santísima Trinidad. Nadie se imaginaba que Dios sea
tres personas distintas en un solo Dios verdadero, ¿no? Entonces, la única noción que había de Dios en aquel momento era como el Dios creador, ¿no? Se referían al Dios como el Dios creador. Dios nos ha creado y Dios nos visita, Dios nos acompaña, ¿no? Pero con Jesús recién, la imagen de ese Dios del cual el pueblo judío es consciente, la imagen de ese Dios cambia, porque Jesús, mejor dicho, revela el rostro de Dios. ¿Cuál es ese rostro de Dios? Dios es amor. La imagen que tenían de Dios antes era el Dios creador, pero también el Dios castigador, o el Dios cruel, o el Dios vengador. Pero Jesús le muestra el verdadero rostro. Dios es amor, Dios es misericordia. Es más, Jesús se dirige a Dios como su papá, como su papito, ¿no? Abba, ¿no? ¿Cuántas horas se pasaba Jesús orando en el monte, en las noches, ¿no? Dirigiéndose a él como padre, como papá, ¿no? Entonces, esta es la máxima revelación de Dios a la humanidad. Se revela como padre, se revela cercano a nosotros como hijo también, y se revela también en su Espíritu Santo, ¿no? Los antiguos, Abraham, Moisés, todos los profetas, se referían al Dios, sí, pero no conocían al Dios Padre o al Dios Trinidad, ¿no? Consideraban a un Dios un poco distante, ¿no? Lo miraban de esta manera. Sí. Profesaban que la religión judía. Claro, exactamente. Era el pueblo hebreo, por supuesto, ¿no? Incluso, claro, porque la iglesia no existía como tal. La iglesia como tal, como nosotros la conocemos ahora, nace el día de Pentecostés. Nace el día de Pentecostés. Entonces, todo lo que sucedió antes de Jesús, en realidad era una preparación para llegar a ese día. Era una preparación para llegar a ese día. Y fíjense cuántos años han pasado siglos, ¿no? Todo eso es conocido como la historia de la salvación, ¿no? Dios, con el paso de los años, poquito a poquito, de manera pedagógica, así como un profesor no le puede enseñar a un alumno todo de golpe, sino que le tiene que enseñar poquito a poquito, ¿no? En la medida de sus capacidades, conforme va creciendo, le va enseñando más y lo va ejercitando más. Entonces, Dios también se adapta a la humanidad y Dios no muestra todo de golpe. Dios se va revelando poco a poco, hasta la plenitud de los tiempos, hasta enviar a su Hijo Jesucristo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Padre. De nada. Fray, una sorpresa. Acaba de entrar el Padre Giancarlo. Le voy a dar al Padre Giancarlo que nos va a dirigir unas palabritas. Excelente. Hoy es nuestra última fecha, pero la próxima semana tenemos la misa. Después de que hable el Padre Giancarlo, yo les tengo que dar unos anuncios para ver cómo va a ser la misa de fusión. Adelante, Fray Giancarlo. Buenas noches con todos, qué gusto verlos, a todas las aves. No son las aves, son invitados especiales, ¿no? Del seminario. Son aves, Luego, gente conocida. Diomer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Gracias por apoyarme ahora, que tenía yo que estar con ustedes, pero la vida es dura a veces, ¿no? Y no se puede. Y tuve que atender algunas urgencias. Les dejo un abrazo muy fuerte ya a todos. Quisiera que aprovechen muy bien el fruto del Espíritu, ¿sí? Que nos dice la palabra de Dios que viene para quienes lo anhelamos, ¿sí? En sobreabundancia, y ustedes lo anhelan. Todas estas semanas han sido semanas para ampliar el deseo. Y cuando el deseo es grande, pues aquello que llena ese recipiente, pues es también inmenso. Y si el deseo es infinito, pues lo que colma ese deseo, pues también tiene presencia y efecto infinito. Así que es lo que buscan, pues, ¿no, Rosita? El grupo busca un fruto y una presencia infinita, que es la de nuestro Señor, la de su Espíritu. Así que yo les deseo lo mejor de todas las bendiciones del cielo y de la tierra, que la da el Espíritu Santo. No hay nada mejor que pues tener a Diomer, a Padre Diomer 2 veces seguidas, ¿no? Qué cosa más bonita. Gracias. Y un abrazo muy fuerte, pues, ¿no? Me llama la atención, Rosita, no te vi hace tiempo. Qué buen peinado. Qué buen peinado. Como Polistel de Universal Textil.
Un beso a mi madre que está por ahí la veo. Ahí está. Doña Alicia. Un abrazo también, doña Alicia. Buenas noches. Ahí está. Qué gusto. Un gusto grande. Nada, los dejo entonces, lo dejamos Diomer con Rosita, porque si no nos pega Rosita, que es la reina del sur, ahora es la reina del norte. Nos despedimos, nos despedimos. Sí. Un abrazo muy fuerte a todos, ¿ya? A todos, a todas. Gracias, Padre Giancarlo. Gracias. Gracias, padres. Dios los bendiga. Gracias, Padre Diomer. Gracias, gracias. Estamos, Diomer. Hasta pronto. Bendiciones, bendiciones, Carlitos. Gracias, Padre Diomer, por su respuesta. Gracias, Padre Diomer. Oración por los pecadores. Nosotros. La bendición. Gracias, Padre. Chao, nos vemos. Besitos. Hasta la próxima semana. La bendición. La bendición. Padre Diomer, denos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Muy bien, que tengan buenas noches, que estas aves se conviertan en águilas reales, ¿sí? Que vuelen lo más alto posible. Las